dice Mateo 12. Vamos a estar viendo el versículo 9 al 14. Dice: pasando de allí entró en la sinagoga de ellos, y ahí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le respondió: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces Jesús le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo podían destruirlo. Una de las frases que tenemos al inicio del texto es: en aquel día. Otras versiones dice: salió de allí, entró a una sinagoga. Y parecería que el texto nos está diciendo que pasó el mismo día. Hay otros textos, los textos paralelos, que nos dicen que posiblemente pasó eso en otro sábado. No voy a pelear con esa interpretación, pero lo que sabemos es que estuvo en un día sábado, en el día de descanso. Miren, mis hermanos, los fariseos tienen una característica bien interesante, y es que es un buen ejemplo de cómo puedes hacer una exégesis de la ley como lo haría un buen abogado. ¿Qué hace un buen abogado? Un buen abogado busca la ley en todo sentido. Busca las partes más pequeñas, los artículos más pequeños. Eso hace un buen abogado. Se sabe de todo. Obviamente, como su memoria, como la de nosotros, no está capacitada para consumir tanto o mantener tanto, entonces lo que va a hacer el abogado es que en un caso, en un trabajo que tenga, va a ir al librito de la ley y va a buscar todos los artículos que le ayuden para su caso. Los fariseos hacían exactamente lo mismo. Ellos tenían la ley y empiezan a buscar todos los argumentos posibles, todos los artículos posibles. Ellos son un buen ejemplo de lo que hace un buen abogado. En otras palabras, tenemos aquí a muy buenos estudiantes de la ley. Y ellos están buscando cuidadosamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces son excelentes estudiantes, no son cualquiera. No son aquellos que dijeron: bueno, la ley dice esto, me voy a quedar con esto y listo. No, ellos buscan, son excelentes buscando en la ley. Y Mateo nos presenta ahora una segunda escena dentro de la misma idea del día de reposo. Posiblemente sea otro día de reposo, porque es posiblemente por la ley, por cómo se veía el tema de la ley. Pero esta vez hay algo diferente. Hay un hombre que necesita ayuda. Ya no son los discípulos que tenían hambre, sino que hay un hombre que necesita ayuda. Y dice versículo 9: pasando de allí entró a una sinagoga de ellos, y ahí estaba un hombre que tenía una mano seca. Entonces aquí la pregunta cambia. Ya no es simplemente: ¿es permitido tener el día de reposo? ¿Es permitido tener el día sábado? Ahora es: ¿qué hacemos cuando en este día sábado, en el día de reposo, en el día de descanso, hay personas que te van a necesitar? ¿Qué hacemos ahí? Y eso nos lleva al verdadero problema del pasaje. Los fariseos conocían la ley y todos los estatutos dentro de la ley, incluso de la ley farisea, pero ellos querían obedecer su propia ley. Ellos habían llegado al punto en que su manera de entender lo bueno y lo malo estaba muy alejado de Jesús. Tenía que ver con su propia ley.
Y esto es algo que sí debería preocuparnos a nosotros mismos, porque la idea del bien o del mal está basado en la ley o en la interpretación de la ley. Lo que yo creo que es bueno, lo que creo que es malo. Solo le pongo un ejemplo. Si el día domingo, que es para nosotros el día del Señor, tomando en cuenta la resurrección de Cristo y también la parte histórica de los cristianos del primero, segundo, hasta el cuarto siglo, cuando ellos se reunían, y decimos es el día del Señor, es un día que separamos para reunirnos con los demás miembros de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando alguien necesita ayuda en ese día del Señor? Y ahí la cosa cambia, porque todo va a depender de cómo tú apliques o veas la ley. Es uno de los tantos ejemplos. O cuando tienes que hacer algo en tu casa, que normalmente es vamos a hacer una minga, ¿no? Vengan todos, en el día del Señor vamos a hacer una minga. Para ti está bien, como lo interpretas la ley. Entonces tú determinas lo que es bueno, lo que es malo, según la ley. Y eso hacían los fariseos. No digo que usted sea un fariseo, pero eso hacían los fariseos. Entonces, nosotros podemos llegar a ese punto en que estamos tan preocupados de hacer lo correcto según nuestra propia categoría de lo que es lo correcto, que terminamos considerando malo aquello que Dios ha considerado bueno. Y Jesús va a mostrar algo muy sencillo. La ley nunca tuvo el propósito de alejarnos del bien, sino enseñarnos a vivir delante de Dios. Ese es el propósito de la ley. Entonces vamos a dividir el sermón en 3 grandes partes y roguemos al Señor que nos conceda el privilegio de conocerlo un poquito más en este pasaje. Mi primer punto es una pregunta correcta con una intención incorrecta. Dice el versículo 9 hasta el 10, pasando de ahí entró en la sinagoga de ellos y allí estaba un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Hay algo que Mateo nos está dejando muy claro, y es que ellos estaban buscando una respuesta, pero la respuesta que ellos querían era para acusar. O sea, al final, si nosotros cambiamos todo el diálogo, todas las frases, ellos no estaban buscando una respuesta como tal, estaban buscando una acusación. Y la pregunta parecía bastante religiosa, bastante bíblica, parecería incluso piadosa. ¿Es lícito?, les dice. Ya me ha ocurrido varias veces que alguien me pregunta sobre el tema de los tatuajes. ¿Es lícito hacer esto? ¿Es lícito hacer aquello? Y debo decir que un par de veces, bueno, más que un par de veces, la pregunta viene con un sentido de quiero aprender. Sin embargo, varias veces la pregunta viene con un deseo de justificarme. Entonces a veces no quieres una respuesta, quieres una justificación. Entonces los fariseos no querían una respuesta, hicieron una pregunta, pero ellos no querían una respuesta, querían una excusa para acusar a Jesús. Es lo que estaba buscando. Entonces puede ser una pregunta correcta, pero la intención es sumamente incorrecta. Detrás de esta pregunta había un corazón que ya había decidido que quería hacer algo en contra de Jesús, y a veces las preguntas van por ahí. Tú ya decidiste. Lo que quieres es una justificación, pero tú ya decidiste. Y hay quienes reciben también una respuesta correcta, bíblica, teológica, pastoral si es que quieres. Aún así tú ya decidiste. Y esto es importante porque no toda pregunta religiosa nace de un deseo de conocer la verdad. Nace de justificarse a veces, o de buscar algo, o de una intención oculta en el corazón. A veces preguntamos para aprender, eso sí es verdad, pero otras veces preguntamos para justificar lo que hemos decidido. También me ha pasado algunas veces, mis hermanos, que alguien me dice, va con un texto bíblico y dice, bueno, el Señor me habló de esta manera en este texto bíblico. Ya ha sido varias veces esto. Y te ponen a leer
textos bíblicos tratando de que tú sientas lo que esa persona ha sentido. No pasa así, ¿no? Dios habla de manera muy, muy individual a veces. Y a veces no es tanto el deseo de, mira, esto es lo que dice el Señor. No es tanto el deseo. El deseo más va con algo oculto en el corazón. O sea, yo quiero que pienses como yo pienso. O yo quiero que sientas como yo siento. Entonces, a veces lo que traemos hacia una persona puede ser algo que esté camuflajeado con un tema bíblico, pero en el corazón ya hay algo detrás. No todas las veces pasa lo mismo. A veces yo mismo puedo decir, mira, léete este versículo, está muy bueno. Y a veces no hay intención detrás, solamente es, mira qué maravilloso este versículo o esta porción. Pero a veces sí hay, y hay que cuidarnos de eso. Entonces las preguntas son importantes, pero esos hombres no tenían el corazón de Juan el Bautista. Recuerdan que él hizo una pregunta y el corazón era completamente diferente. ¿Eres tú el Cristo? Esa era la pregunta, una pregunta que parecía un poquito hereje incluso, de ¿cómo no vas a decir que Cristo es el Cristo, ¿no? Pero el corazón de Juan el Bautista lo cambió todo. Y estos hombres están diciendo, es lícito, es decir, esto lo que se puede hacer, es lícito, parece algo bueno, pero las intenciones son muy malas. Ya que aparece un hombre, Mateo no da su nombre, solo nos dice que había un hombre que tenía una mano seca, probablemente era una condición que afectaba seriamente su capacidad para trabajar y vivir normalmente. Yo no sé por qué estaba en esa sinagoga, mis hermanos. Mi intuición me dice que los fariseos le trajeron a este hombre de mano seca. Es una idea que tengo, solamente para probar. O la otra posibilidad que estaba pensando es que este hombre ya iba constantemente a la sinagoga esperando algún tipo de milagro, pero no se dio ese milagro. Pero cuando Jesús fue a la sinagoga de estos fariseos, se encontró con este hombre con la mano seca. Cualquiera que sea el tema atrás de esta historia, la cosa es que había un hombre con una mano seca en la sinagoga de estos fariseos. Ese es todo el contexto. Entonces, mientras Jesús veía a un hombre que necesitaba misericordia, porque fue lo primero que vio, los fariseos vieron una oportunidad de acusar a Jesús. Y eso nos muestra algo del corazón humano, hermanos. Nosotros podemos estar tan conectados en nuestros propios asuntos religiosos que dejamos de ver a una persona y las necesidades de esa persona. O sea, estamos tan concentrados en lo que creemos que es correcto que dejamos de ver las necesidades de las personas que están delante de nosotros. No necesariamente significa que nosotros odiemos a las personas, sino que nuestra preocupación puede ser otra. Por ejemplo, cuando uno tiene sus dificultades en el matrimonio o en la familia, solamente por demostrar que uno tiene la razón, puede cegarse sobre las necesidades de otra persona. A veces defendemos nuestra posición y eso nos ciega. A veces demostramos que conocemos la Biblia y eso nos ciega. Demostramos que nosotros sí sabemos hacer las cosas correctamente y eso nos ciega. Y sin darnos cuenta, la persona deja de ser el centro de nuestra atención y terminamos siendo nosotros el centro de todo esto. Así que no necesariamente lleguemos a odiar a la otra persona, pero podemos llegar a concentrarnos tanto en nuestros propios asuntos que olvidamos los asuntos de los demás o las necesidades de los demás. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Ellos estaban metidos en la idea de queremos acusar a Jesús, queremos buscar algo. Había un hombre que tenía una necesidad, entonces para ellos fue una oportunidad. Mientras Jesús vio que esto era una oportunidad para hacer misericordia, ellos lo vieron como una oportunidad de acusar a Jesús. Son dos perspectivas distintas de lo que para ellos era correcto. ¿Qué solemos hacer nosotros versus lo que deberíamos estar haciendo?
Nosotros podemos estarnos preguntando, ¿está permitido hacer esto o aquello? ¿Me es lícito hacer esto o aquello? Cuando en realidad deberíamos estar preguntándonos, ¿es bueno esto delante del Señor? Esa es la pregunta correcta. Porque nosotros podemos hacer de todo, pero ¿es bueno esto delante del Señor? Esa es la pregunta correcta. Podemos preocuparnos tantos por los límites o por lo que dirán las personas que olvidamos el propósito de lo que se nos ha dado. Podemos estar tan concentrados en tener la razón que dejamos de preguntar cómo hacer el bien. Y entonces a veces simplemente vamos con algo que ya tenemos, con una decisión que ya decidimos. Y podemos sonar muy cristianos, muy bíblicos, pero la intención ya es clara, ¿no? Y todo esto puede aparecer en cosas muy sencillas. En el matrimonio podemos terminar diciendo yo tengo la razón y no buscamos la reconciliación. Con nuestros hijos podemos estar corrigiendo a los hijos, pero lo hacemos desde la irritación, desde la ira, desde el yo soy tu padre o yo soy tu madre y tú tienes que obedecerme. Y así son las cosas porque así ha establecido Dios. O en la iglesia, eso se hace así, pero no buscamos edificar. Hay quienes hablamos mucho, muchísimo, pero de edificación nada. Pero esto se tiene que hacer así de esta manera porque esto es bueno. Y omitimos completamente la edificación. En una discusión nosotros podemos defender nuestra posición, pero dejar de amar a la otra persona. Porque yo creo que es así, entonces es así. Y dejamos de amar a la otra persona. Entonces la pregunta no es tanto si tengo razón, la pregunta es, ¿estoy haciendo bien delante de Dios? Esa es la pregunta correcta. Porque aun si tienes la razón, ese es el tema, aun si tuvieras la razón, puedes estar haciendo todo lo contrario en cuanto a lo que Dios quiere. O sea, puedes tener razón, pero hacerlo todo mal. Y una de las cosas que debemos estar pendientes es que hay preguntas que no buscan respuestas, buscan justificación. Bueno, ¿cómo responderías a esa situación cuando te enfrentes con eso? Cuando ya has decidido hacer algo. Mi segundo punto es cuando nuestra idea del bien nos aleja del bien. Versículo 11 al 12. Esto contesta Jesús porque la pregunta ¿es lícito hacer esto en el día de reposo? Jesús responde, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa la mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Aquí Jesús no está simplemente dando una clase de animales, ¿no? Ni de anatomía. Está confrontando su manera de pensar. Los fariseos entendían perfectamente que rescatar una oveja era lo correcto, pero tenían delante a un hombre necesitado, pero estaban buscando una razón para que Jesús hiciera el bien. Entonces, tenían delante algo bueno, pero ellos buscaban algo malo. Entonces Jesús les pregunta, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y sé que muchos de nosotros no tenemos ovejas en casa. Estoy consciente de eso. Pero síganme en la historia, porque tranquilamente puede ser otra cosa en lugar de ovejas. Puede ser un perro. ¿Cuánto más vale la vida de un perro que la de una persona? Puede ser un gato. ¿Cuánto más vale la vida de un gato que de una persona? Fíjense en esto de lo que hace el ser humano con las mascotas o con los hijos perrunos, que ya les había dicho, mis hermanos, eso es antibíblico, satánico y todo lo que conlleva eso. Cuando un perro
Estamos hablando de una persona normal, ¿no? No de los anormales. Una persona normal tiene un perrito y ese perrito va a hacer cosas de perritos, que es botar la comida, destruir algunas cosas, morder algunas cosas, botar de pelo. Cuando una persona normal tiene ese tipo de animales en casa, ¿qué hace? Pues entiende que es un animal. Eso es lo que hace. Y limpia, y le cuida, y le da de comer, y hace todo lo posible. ¿Qué pasa con nuestros enemigos? O lo que nos cae mal. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cuánto más vale un hombre que un perro? Y terminamos teniendo la idea de, no, es que defendamos a los perritos, pero matemos al pobre. La lógica es muy sencilla, mis hermanos. Si usted considera correcto hacer algo bueno por un animal, ¿cómo pueden considerar hacer algo malo por una persona? Si tu perrito hace mucho daño, tú no vas y le dices, te detesto. O sea, no le ves y dices, te detesto, no quiero ver. O sea, no pasa eso de una persona normal. Pero cuando llega una persona que te cae mal o tu enemigo, ¿qué pasa en nuestro corazón? Entonces la pregunta es, ¿cuánto más vale un hombre que un perrito, que un animal, que un gatito? ¿Cuánto más vale? Hay quienes buscan que la vida de un animal sea respetada, pero la vida humana no. Hay quienes luchan porque toda la vida sea respetada, pero cuando la vida es respetada, abandonan al necesitado. Y a veces tenemos estas dos ideas. Defendemos toda la vida, pero cuando la vida ya es defendida, entonces ya le dejamos ahí que Dios verá, ¿no? Y no hacemos nada. Entonces Jesús llega al punto y los fariseos preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús responde, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo? Ahora, notemos algo importante porque Jesús no está diciendo la ley no importa. Jesús está diciendo hacer el bien es precisamente lo que dice la ley. Y el problema no estaba en la ley, estaba en la manera que ellos estaban defendiendo la ley. Porque hacer el bien suele estar muy delimitado a los ojos que lo ven. Para mí puede ser hacer el bien una cosa, pero otra persona puede ser el bien hacer otra cosa. Entonces, algunos van a decir, si soy yo o es alguien cercano a mí, entonces hay justificación. Todo es justificable. Todo. Día viernes que salí con Sofía al parque, uno trata de cuidar el corazón sobre estos temas, unas cosas que ves, y no estoy poniéndome como la vara de medir. Pero en el parque hay niños. Y ahora Sofía puede subir y bajar el tobogán, la resbaladera. Y en ese momento había un niño mucho más pequeño, no sé, 1 año y medio por lo menos. Y parece que no le gustaba que otros niños jugaran en el lugar donde estaba. Y entonces, ¿qué hacía este niño? Empezaba a patear. Y ahí ves los padres. Uno pensaría, mira, debajo de este lugar te siento y no puedes hacer esto. Eso es lo que uno debería hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que vimos ahí? Es, no, déjale nomás. Y empezaron a moverlo como... Y el niño seguía tratando de patear a todos los niños. Entonces, lo que pasa es que cuando alguien es cercano a nosotros o somos nosotros mismos, todo tiene justificación. No, es que es muy niño. Es inocente, no sabe lo que está diciendo o lo que está haciendo. No, es que
No, es muy niño, ¿no? Pero la realidad es que si fuera otra persona, imagínate que fuera no tu niño, fuera otra persona, otro hijo. ¿Qué pensarías sobre eso? Ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, si es alguien lejano a mí, entonces ya no hay justificación. Entonces terminamos definiendo lo que es bueno o malo según nuestra interpretación. Yo creo, mis hermanos, que para, incluso en el tema de la crianza, uno tiene que verlo desde otra perspectiva. Cómo ellos están mirándome a mí. ¿Y qué significa esto para nosotros? No necesitamos tener que necesariamente rechazar toda la Biblia. A veces puede ocurrir que queremos obedecer la Biblia, queremos hacer todo bien, pero podemos tomar una verdad bíblica y convertirla en una categoría que nos impida hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la Biblia en cuanto a crianza, muy bien. Y en la crianza sabemos que tenemos que amar a nuestros hijos, muy bien, pero a veces tomamos ese principio y lo llevamos a algo muy malo. Y todo es justificable. No es que fue joven, no. Y todo es justificable. Es que es su forma de pensar. Y lo vamos a dejar. Podemos hablar de santidad, que es un término de la Biblia, y olvidamos la misericordia. Podemos hablar de la verdad, pero olvidamos la paciencia. Podemos hablar de disciplinas, pero olvidamos la ternura. Podemos hablar de un montón de conceptos, pero olvidamos lo que es realmente importante. Hablamos de autoridad, cuando hablamos de paternidad, pero olvidamos el servicio. Y recuerden, el que quiere ponerse como por encima de los demás tiene que primero servir. Entonces decimos, no, los hijos tienen que leer, tienen que tener buenas notas. ¿Y tú? Y te olvidaste completamente del servicio. No, es que su trabajo único es traerme buenas notas. ¿Y tú? ¿Qué haces con tu vida? Y te olvidaste completamente del servicio. Sí, pero de la autoridad no te olvidaste. Pero te olvidaste del servicio. Podemos hablar incluso del orden, pero nos olvidamos del amor. O podemos hablar del amor y nos olvidamos del orden. ¿Y qué importa si los niños tienen su cuarto desordenado? Le amamos igual. Y hablamos del amor, pero no del orden. Entonces, cogemos un término y lo llevamos a un extremo completamente malo, y para nosotros está bien porque es nuestra forma de crear, nuestra forma de ver la vida, nuestra casa, nuestras reglas, y está bien para nosotros. Pero si fuera otra persona, dice, entonces todo está bien según nuestros ojos. Hablamos de cosas buenas que una persona puede hacer y pensar, pero olvidamos la instrucción. Un dato ahí interesante para los padres: nosotros no podemos exigir algo de los hijos si no le enseñamos. Por ejemplo, si hablamos de mentira, que es algo muy natural en los chiquitos, es muy, muy natural. ¿Quieres ir al baño? No, no quiero ir al baño. 3 segundos después. Y es una mentira, pero tú no puedes decirle, no me puedes mentir. ¿Qué tienes que hacer? Enseñarle que es mentira. Ya después de que les hayas enseñado que es mentira, ahí sí, mira, no me puedes mentir. Y no ponerte a ti como el centro de la ofensa, porque así no funciona. Es Dios. El centro de la ofensa es a Dios, no a nosotros. Entonces la mentira ofende a Dios. Entonces no podemos exigir algo, no podemos instruir algo sin antes dar algo. Entonces, nosotros podemos estar muy preparados para defender la verdad, pero muy lejos de la verdad. Por eso la pregunta no es tanto si me es lícito hacer esto. Yo sé que amar es lícito. Mi pregunta es si esto honra o glorifica a Dios. Esa es la pregunta. Si tener el cuarto desordenado honra o glorifica a Dios. Esa es la pregunta.
porque lícito podemos tener los cuartos desordenados, incluso los nuestros, ¿no? Nuestra vida completamente desordenada, podemos. Pero esto honra a Dios. Esa es la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Pero también deberíamos preguntarnos, ¿esto está impactando en mi vida? Porque podemos hablar de la crianza, pero ¿cuál es el fin de la crianza? Yo sé que muchos padres de muchos años pueden hablar de crianza y yo tengo mucha experiencia y esto y aquello. Ok, sabes el término, pero ¿cuál es el propósito de la crianza? Que cuando haces esas preguntas posiblemente no tengan una respuesta. ¿Cuál es el propósito de la crianza? Podemos hablar del trabajo, pero ¿cuál es el propósito del trabajo? No es que hay que salir a trabajar todos los días. Ok, chévere. ¿Cuál es el propósito del trabajo? Podemos hablar del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Podemos hablar de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se mueve la iglesia? Si bien podemos hablar de muchísimas cosas y no saber nada al respecto. Pero, como nosotros lo manejamos, está bien a nuestros ojos, ¿no? Que de hecho a mí me llama mucho la atención. Si usted practica esto, échele ojo. A mí me llama mucho la atención. Ustedes saben que esposo tiene que estar al lado de su esposa, ¿no es cierto? Es que es algo tan obvio. Y eso también debe suceder en todo sentido. Si yo estoy al lado de un esposo y viene la esposa, ¿qué normalmente tengo que hacer? Pues ahí te ves y me hago a un lado, porque esposo tiene que estar al lado de su esposa. Es natural. Pero si tú vas a la iglesia y no estás al lado de tu esposo, échale ojo. Porque, ¿qué está pasando ahí? O estás en una reunión social y tu esposo está por ahí y tú estás por ahí. ¿Qué está pasando ahí? Entonces podemos hablar de muchísimas cosas, pero ya en la práctica, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es estar casado o unido a una persona? Uno por allá y el otro por acá. ¿Ese es el diseño de Dios? ¿Esa fue la idea de Dios? Si nosotros tuviéramos claro el concepto de Dios, incluso las decisiones que tomáramos fueran completamente diferentes. Porque las circunstancias del mundo pueden ser un montón, pero la palabra de Dios tiene que reinar en nuestro hogar. Entonces, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es estar casado? ¿Qué es la crianza? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? En perspectiva de la Biblia, ¿qué es esto? Entonces, cuando nosotros perdemos de vista el propósito, podemos terminar usando algo bueno de una manera completamente equivocada, algo que Dios no quiso. Y es precisamente lo que estaba ocurriendo con los fariseos, porque ellos conocían el mandamiento de guardarse en el día sábado, pero habían perdido de vista el corazón y el propósito del mandamiento. ¿Qué hace que alguien tenga la ley y no reconozca al legislador de la ley delante de él? Esta es una de las preguntas más importantes dentro del pasaje porque estaba Cristo delante de ellos. Los fariseos tenían las escrituras, tenían el conocimiento, tenían las traducciones, tenían la tradición, tenían el celo religioso, pero tenían delante al Señor mismo de la ley y no le reconocieron. ¿Por qué? Hermanos, porque el conocimiento de la verdad no transforma automáticamente en nuestro corazón. Tú puedes tener un montón de ideas y conceptos que vienen de la misma escritura, pero puedes estar completamente alejado de la escritura y no ver al Señor de la escritura. Podemos conocer lo que dice Dios y aún así interpretarlo desde nuestra propia realidad. Podemos llegar a pensar incluso lo bueno es lo que yo considero lo correcto. Es más, no estoy haciendo daño a nadie, entonces debe ser bueno y correcto. Y ahí empieza el problema, porque cuando nosotros nos convertimos en la medida de lo bueno y lo correcto según nuestros ojos, vamos a utilizar la Biblia para justificar nuestra propia manera de pensar. No, es que yo pienso que es así. Y utilizamos textos bíblicos para defender lo que nosotros creemos. Por eso es necesario algo más que conocer la Escritura.
o leer la Escritura. Necesitamos venir a Cristo, necesitamos que Cristo gobierne nuestra lectura de la Escritura y la intención de la lectura de la Escritura. Necesitamos eso. Y esto es lo que hizo Jesús con todo esto. Entonces Jesús dijo al hombre: extiende tu mano. Y le extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos vieron esto, salieron haciendo planes contra él para ver cómo podían destruir. Y otra vez yo me pregunto, mis hermanos, hay que estar completamente ciego, trastornado, equivocado. Tú ves un milagro, porque si piensas en el milagro, es la mano completamente seca. O sea, no podían mover. Es todo un tema ahí del cuerpo. Y en un segundo vuelve la mano a tomar su forma, sana como la otra, y tú estás viendo ese milagro y dices: esto es un motivo para acusar a Jesús. Y sale, o sea, ves el milagro y sales pensando otra cosa completamente diferente. Esto lo habíamos hablado en alguna predicación anterior, pero uno de los problemas que tiene el ser humano, y es natural, es que cuando te topan el corazón, cuando te topan algo de tu propia vida, empiezas a crear un monólogo en tu cerebro. Y empiezas diciendo: cuando tengo la oportunidad voy a decir esto y aquello. ¿Como quiénes? Como los fariseos, que utilizaban la ley y buscaban la ley y todas las cosas de la ley para tener una justificación. Y empiezas a crearte un monólogo y armarte toda una historia. Pero delante está la ley. Y tú dices: no, voy a crearme todo un monólogo. Y si se presenta la oportunidad, que no se va a presentar, porque decía el pastor Marco que hay cobardes en la iglesia. Entonces, cuando se presente la oportunidad, yo voy a decir esto y aquello. Y empiezas a buscar las cositas de la ley, como hacían los fariseos. O sea, eres un excelente abogado. Tú deberías haber estudiado para abogado, porque eres excelente creándote toda una historia en tu cerebro, ¿no? Hice esto, pensé esto, decidí esto, ahora entiendo que estuvo mal, pero voy a buscar todos los aspectos de eso que hice para tratar de justificarme. Que es por amor, que es por situación económica, que es por temas fuera de mis decisiones. Y vas a buscar todas las cosas y te empiezas a crear todo un monólogo. Ves la ley, ves al legislador de la ley interpretando la ley, sales y dices: voy a encontrar una forma de acusar. Y aquí llegamos al centro del pasaje, porque Jesús es quien define correctamente la ley, no tú. Jesús es el Señor de la ley. El pasaje anterior nosotros vimos esto: Jesús es el Señor del día de reposo. Tú no defines cómo actuar en el día de reposo. No, es que vamos a hacer una minga. Vamos a reunirnos toda la familia. Vamos a evitar el día de reposo que nos dio el Señor y vamos a hacer algo bueno delante de nuestros ojos. Vamos a reunirnos en familia. Porque no hay otro día. Es decir, no hay otro día. Quitémosle el día que el Señor me dio para adorarlo. Quitémosle. Pero está bien delante de tus ojos porque estás cuidando a la familia, ¿no? Llegamos a una minga, hagamos esto y hagamos aquello. Quitemos ese día. Lo que el Señor nos ha dado para nosotros. El regalo que el Señor nos ha dado para nosotros, para reunirnos con la iglesia, para aprender. Quitémosle. Hagamos algo para nosotros. Y todo es justificable. Y Jesús es el Señor que regula todo esto, no tú. Y Jesús está demostrando quién tiene verdadera autoridad.
Él es el Señor del día del reposo, no tú. Él es el que define cómo se tiene que hacer las cosas. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en el día de reposo, porque Él es el Señor del día de reposo. No es ni tu familia, ni tú, ni tus hijos, nada. Él es el Señor. Ahora noten esto que posiblemente esté pasando. Se te da la ley e inmediatamente empiezas a crearte un monólogo. Exactamente como hacían los fariseos. Y aquí quiero hacer una pregunta, mis hermanos, cuando nosotros tenemos algo en nuestras manos, cuando el Señor nos ha puesto algo en nuestras manos, sea lo que sea, trabajo, familia, lo que sea, oportunidades, ¿cuál es el fin de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Cuál es el fin del matrimonio? ¿Cuál es el fin de la familia? ¿Cuál es el fin del trabajo? ¿Cuál es el fin de los recursos? ¿Cuál es el fin de las oportunidades que el Señor me ha dado? ¿Cuál es el fin de todo esto? Porque puedo yo tener algo bueno de parte de Dios, y Dios bendice, y claro que sí, y Dios da oportunidades, y claro que sí. Pero puedo utilizarlo con un propósito que Dios nunca quiso. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin? Son preguntas que deberíamos hacernos porque tenemos cosas en nuestras manos. ¿Cuál es el fin de la crianza de los hijos? ¿Cuál es el fin de hacer esto? ¿Cuál es el fin del matrimonio? ¿Cuál es el fin de mi vida, de mi tiempo, de mis recursos, de mi dinero? ¿Cuál es el fin? Entonces, puedo tener recursos y utilizarlos para mi bien. Puedo tener tiempo y gastarlo solamente para mis deseos. Puedo tener un buen trabajo y vivir únicamente para producir. Puedo tener una familia y preocuparme solamente porque funcione la familia en el espectro de cómo la sociedad lo ve, no como Dios lo ve. Puedo incluso tener dones y utilizarlo para mi propia gloria. Y ahí estamos alabando a los hijos que no son ni cristianos ni nada. ¡Ay! El Señor ha bendecido. Y reforzamos eso, que el Señor te bendiga. No tienes una vida espiritual ni siquiera pobre, no tienes nada, pero que el Señor te bendiga, ¿no? Entonces, podemos tener dones y utilizarlos para nuestra propia gloria, pero deberíamos preguntarles cuál es el fin de todo esto. Porque la correcta interpretación de la voluntad de Dios nos lleva a algo mucho más profundo. Lo que Dios nos ha dado tiene un propósito, y ese propósito finalmente apunta a la gloria de Dios. Si lo que tenemos en nuestras manos no apunta a la gloria de Dios, sino a sostenerme a mí, a glorificarme a mí, entonces tú tienes un gran problema, porque sí, el Señor bendice, pero todo lo que el Señor nos ha dado tiene un propósito, y eso apunta a la gloria de Dios. Cualquier otra cosa es pura justificación, y tú te puedes crear todo un monólogo de es que estoy justificando, es que esto, aquello. Créate todo el monólogo, pero todo tiene que apuntar a la gloria de Dios. La otra cosa es que puedes utilizar tu monólogo para ir diciendo, no, entonces puedo cambiar esto que ya tengo, que he hecho mal, puedo hacerlo para la gloria de Dios. Ahora sí ya sé qué hacer, pero mantienes el mismo camino. Igual que los fariseos. Están viendo al Señor del sábado interpretar cómo se tienen que hacer las cosas, y sales diciendo voy a aprovechar esto para mi propia gloria. Es solamente para no sentirme bien que voy a cambiar todas mis ideas para tratar a ver si se ajusta para la gloria de Dios. Y no, es que el Señor me está dando la oportunidad para crecer. Y desde el principio ya tomaste una decisión. Y cuando tomas una decisión, ya saben que si llevas tu corazón al tesoro, es porque ya hay un tesoro que te importa. O sea, tu tesoro ya está ahí. Entonces cualquier cosa te va a llevar a eso. Ya tomaste una decisión. Así que es una pregunta que necesitamos hacernos hoy. ¿Cuál es el fin de lo que actualmente tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Porque cuando Cristo ocupa el centro, no solamente cambia lo que hacemos, sino también cambia quién y para quién lo hacemos. Y cualquier otra cosa es pura justificación. Pero escúcheme, mis hermanos, cuando tú ya has tomado una decisión de cómo vas a hacer esto,
Y ahí nadie te va a quitar eso. Y te puedes justificar todo lo que sea, pero ya tomaste una decisión. El pasaje nos muestra un contraste impresionante. El hombre tenía una mano seca, pero los fariseos tenían algo peor, el corazón seco, endurecido. El hombre necesitaba que Jesús restaure la mano seca, e hizo eso, pero los fariseos necesitaban algo mucho más grande, que restaure toda su vida. Pero ellos no reconocieron su necesidad. Empezaron a crearse un monólogo diciendo que ellos tenían la razón, que solamente es un tema de poner las cosas en orden nomás, y podían glorificar a Dios según sus ideas. Nunca reconocieron su necesidad. Crearon un monólogo y crean monólogos. Yo sé que cada uno de nosotros incluso puede crear varios libros al año de los monólogos que nos hacemos. Por eso Mateo termina diciendo, pero salieron los fariseos, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirlo. Ven el milagro, ven la correcta interpretación, ven al Señor que no tenía mancha ni pecado, ven todo el tema y aún así dijeron, ¿sabes qué? Yo ya tengo una idea, me voy a hacer esa idea. Y yo creo que ellos estaban convencidos de que con esa idea ellos podían glorificar a Dios. Piénsalo, Jesús acaba de hacer el bien. Ellos salieron pensando en destruirlo. Y eso demuestra hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando las categorías religiosas se colocan por encima de Cristo. Este pasaje sí nos obliga a examinarnos, porque no solamente debemos preguntarnos, conozco de la Biblia, yo sé que todo el mundo por lo menos debe conocer Juan 3:16 o Romanos 8:30, ¿no? Conozco de la Biblia, sino la Biblia me está llevando a ver a Cristo y a hacer el bien según como Él lo ve. Porque podemos saber mucho y aún así estar mirando el mal, podemos defender la verdad y aún estar muy lejos del corazón de la verdad, podemos tener la razón y aún así hacer todo mal. Por eso, antes de actuar, y esa es la conclusión a la que podemos llegar, mis hermanos, antes de actuar, antes de corregir, antes de juzgar, antes de elegir, antes de exigir, antes de decidir, nosotros sí deberíamos preguntarnos, ¿esto es bueno delante del Señor? ¿Esto glorifica a Dios? ¿O esto me está permitiendo tener la razón? La pregunta es, ¿cómo puedo obedecer a Cristo haciendo el bien? Con las oportunidades que el Señor me ha dado, con la familia que me ha dado, con el trabajo que me ha dado, con el matrimonio, con la crianza, con los hijos. ¿Cómo puedo obedecer a Dios con esto que el Señor me ha dado? Mateo 12, del 9 a 14, nos deja frente a una pregunta mucho más profunda que del día sábado. Recuerdan que ese era el tema de todo. Pero sale de todo eso porque quien gobierna nuestra manera de entender lo bueno y lo malo no es nuestras posiciones, nuestros ojos, sino el Señor del sábado, el Señor del día de reposo. ¿Cómo termina en el capítulo 11? Vengan a mí los que están cansados y trabajados. ¿De qué? ¿De su trabajo del día de lunes a viernes o de lunes a sábado? No, de eso no. Sino de tratar de llegar a Cristo, de tratar de llegar a Dios. Vengan a mí, solo sujétense a mí, amárense a mí, yo tomo la decisión, ustedes sigan nomás. Es una excelente vida. Así que los fariseos tenían la ley, pero no reconocieron al Señor de la ley. Vinieron con una prohibición en su mente. Ellos buscaron una acusación, no buscaron una respuesta. Y a veces llegamos delante del Señor buscando una justificación, no la respuesta del Señor. Terminamos diciendo qué buena oportunidad esta que me he dado en la vida. Qué buena vida tengo. Pero no sabemos cuál es el fin. Nosotros podemos caer exactamente en lo que hicieron los fariseos, conocer lo que Dios dice, pero interpretarlo a nuestra manera, según la categoría de nuestras vidas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, debemos preguntarnos qué quiere Dios que hagamos con lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo utilizamos?
Eso antes de que tomes una decisión en todos los niveles, en todas las cosas que el Señor ya te ha dado. ¿Qué quieres que haga? Porque nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestras oportunidades no han sido simplemente para que nosotros disfrutemos o estemos mejor. Esa nunca ha sido la promesa del Evangelio, sino para que nosotros vivamos delante y debajo del señorío de Cristo, que es el Señor del día sábado, es el Señor de la ley. Para eso fue. Al final, la verdadera obediencia no consiste simplemente en hacer las cosas correctas, tampoco significa, sí, amén, ya sé que estoy mal, voy a tratar de conectarme con Dios a ver si esto funciona, cuando ya tomaste una decisión y solamente quieres una justificación para hacer lo que ya decidiste. Consiste en vivir en Cristo, consiste en hacer el bien para, en perspectiva del quién manda y quién regula el bien. Consiste en hacer todo para la gloria de Dios. ¿Qué necesitaban los fariseos? No necesitaban conectarse con Dios, necesitaban restaurarse completamente. Tú no necesitas cambiar de decisión, tú necesitas a Cristo. Quizás al terminar este pasaje deberíamos detenernos y preguntarnos, ¿qué tenemos hoy en nuestras manos y para qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Para qué? Tal vez has caminado durante mucho tiempo creyendo que tienes todo un propósito claro, pero quizás al mirar a la luz de la palabra descubres que te has desviado. Cuando esto sucede, nuestro corazón puede hacer algo que hacen los abogados. Tú te das cuenta que has tomado una mala decisión, que no estás glorificando a Dios en todo lo que el Señor te ha dado, y puedes tomar dos caminos. Empiezas a justificarte y hacerte todo un monólogo, a decir, Señor, necesito que restaures mi vida. Recuerda lo que pasó con los fariseos. Ellos tenían las leyes en sus manos, pero estaban delante del autor de la ley. Por eso, si hoy descubres que te has equivocado, no busques otra justificación. Arrepiéntete, vuelve a Cristo, cambia tu rumbo, disfruta de lo que el Señor te ha dado, pero utilízalo para el fin de lo que el Señor te ha dado. Quizás no puedas cambiar todo, pero sí puedes cambiar para qué lo estás utilizando. Y eso es para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos debe ser para la gloria de Dios. Ese es el fin del ser humano. Todo para la gloria de Dios. No para estar mejor. No para sentirte mejor. Es todo para la gloria de Dios. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué harás con lo que Dios ha puesto hoy en tus manos? La ley no la define quien la interpreta, sino quien la dio. Y por eso, no te aferres a tu interpretación. Busca a Jesús, arrepiéntate, busca glorificarlo.